estudiantes de la asignatura de Estadística Aplicada. Vamos a desarrollar el capítulo 3 de la asignatura, denominada Estimación. Esta tiene diferentes tópicos. El primer tópico que vamos a ver son los conceptos. Vamos a ver las propiedades del buen estimador, el teorema del límite central, la distribución de la media muestral y estimación de parámetros desconocidos. Y aquí vamos a ver la estimación puntual y los intervalos de confianza. Luego vamos a ver los estadísticos de prueba, la determinación del tamaño de la muestra y finalmente vamos a ver la estimación bayesiana. Bien, iniciando con el primer tópico, dentro de los conceptos vamos a ir agregando diferentes conceptos en el desarrollo, así que vamos a ir mencionando algunos ahora y mientras vayamos desarrollando los tópicos vamos a ir incorporando nuevos conceptos. Vamos a describir lo que es una población como ese conjunto total de las observaciones de los objetos de estudio respecto a sus atributos. Entonces la población es el conjunto total de atributos de los objetos sujetos de estudio. La muestra será un subconjunto de esa población. La muestra igual nos representa atributos. ¿Qué es una muestra aleatoria? Una muestra aleatoria es aquella que está expresada, que es una porción de una población que tiene una distribución de probabilidades determinada, descrita a través de una densidad o una distribución. Como la muestra aleatoria, la propiedad es que sean independientes, podemos expresar la función de distribución conjunta como un producto de las distribuciones marginales. Entonces esa es una muestra aleatoria, son valores independientes que responden a una distribución de probabilidades y que pueden ser expresadas a través del producto de la distribución de probabilidad conjunta, puede ser expresada a través de el producto de las distribuciones marginales. Este concepto es nuevo, el estadístico. El estadístico es una función de variables aleatorias de una muestra. El estadístico solo existe cuando se releva una muestra. ¿Qué será la distribución muestral? Es la distribución de probabilidades del estadístico. El estadístico es una variable aleatoria que tiene su distribución de probabilidades que se denomina distribución muestral. ¿Qué es el estimador? Es una regla que nos permite calcular el valor de la estimación o el valor del estadístico. Vamos en todos los casos a asociar estimador a un estadístico. Podemos estimar, si queremos estimar la media, el estadístico sería la media poblacional y el estimador sería la media muestral. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver también qué es la inferencia estadística. La inferencia estadística es ese proceso mediante el cual podemos aproximar conclusiones de una población, podemos hacer generalizaciones. La inferencia estadística está desarrollada a través de los valores de una muestra. La muestra es un subconjunto, por tanto no vamos a estudiar generalmente a toda la población, solamente a la muestra, a ese pequeño conjunto. Pero los resultados de ese pequeño conjunto los vamos a inferir, o por eso es inferencia, los vamos a extrapolar a un resultado como si fuera el resultado de toda la población, ¿no? Entonces ese es el mecanismo de la inferencia estadística. Bien, hasta aquí vamos a ver este conjunto de conceptos. Ahora vamos a ver el segundo tópico, que son las propiedades del buen estimador. Generalmente se describen 5 propiedades de los estimadores, pero los 3 más importantes los vamos a ver en este capítulo.
que le dan una cualidad importante al estimador, porque podemos tener diferentes estimadores, pero lo que necesitamos es cualificarlos, cuál de ellos es el mejor y cuál es el que vamos a utilizar. Entonces el primer concepto es un estimador insesgado. Lo que significa es que no tiene sesgo, que tiene un valor y sobre ese valor el comportamiento de la función de distribución es simétrica, ¿no? Como vemos en el gráfico, aquí hay un valor medio o un valor que sería el estadístico, y sobre ese estadístico hay una forma en la que se distribuye el comportamiento de la variable. A este tipo de comportamiento, cuando podemos identificar que el valor del estadístico es ese valor sobre el cual se distribuye de manera simétrica la función, decimos que el estimador es insesgado, no tiene sesgo, por tanto es simétrico. ¿Cómo determino esto? Este es mi estadístico, ¿no? el valor medio. Cuando esto se cumple, que a partir de este punto la distribución es simétrica. Cuando la esperanza matemática de mi estadístico, de mi estimador, perdón, es igual al estadístico. Esto tiene que cumplirse para que se produzca este comportamiento, ¿no? De tener un parámetro, un estadístico, y a través del cual se distribuye de manera simétrica la función. Debo cumplir que la esperanza matemática sea igual al estadístico. ¿Qué es un estimador consistente? Este estimador consistente nos valora una propiedad de la función del estadístico y del estimador. Si yo tengo mi estimador y calculo la diferencia, este valor tiene que ser menor, esta diferencia tiene que ser menor a un valor aceptado de error. Y si yo calculo el límite de esta probabilidad, esto me tiene que dar a 1. Lo que significa es que mientras más grande es n, mientras n tienda a infinito, el estadístico se va a acercar al estimador. El estimador se va a acercar al estadístico. Entonces este error va a tender a 0 y esta probabilidad se va a cumplir. Entonces tenemos que ver si existe esta convergencia en el infinito para que se cumpla este límite. Entonces, si se cumple este límite, se dice que el estimador es un estimador consistente. El otro indicador o la otra propiedad importante del buen estimador es que el estimador sea de varianza mínima. Y es eficiente cuando hago una comparación de estas diferencias. Estas diferencias las voy a calcular a través de las varianzas o estas dispersiones. ¿Cuándo un estimador es eficiente? Decíamos que la varianza nos determina qué tan cerca o qué tan lejos estamos del valor esperado, o sea, del valor ideal. Mientras más lejos estemos de ese valor ideal, la varianza es más grande. Mientras más cerca estemos de ese valor ideal, la varianza es más pequeña. ¿Qué nos dice esto? Para ser eficiente, primero tiene que cumplirse la primera propiedad, que es el estimador es insesgado. Pero imaginémonos que tengo dos estimadores que son insesgados. Estoy evaluando la misma población y estoy evaluando con al mismo estadístico, pero a través de dos estimadores. Y me sale que los dos son insesgados, cumplen la primera propiedad del buen estimador. ¿Cómo los diferencio? Entonces me voy a esta prueba. Calculo las varianzas de cada estimador y los comparo. El que tiene la varianza más pequeña es el estimador más eficiente. Entonces simplemente hago una comparación de los valores de la varianza. Y el que tenga menor varianza cumple la tercera propiedad. Entonces me da un criterio para elegir entre 2 o 3 estimadores que ya han cumplido el primer criterio. Pero ¿qué pasaría si no tengo
varios estimadores para comparar. Y lo que yo necesito saber es si ese estimador que estoy utilizando, además que es insesgado, tiene varianza mínima, es la mínima varianza. Por tanto voy a utilizar este estimador y no busco otro. Para esto voy a utilizar la desigualdad de Rao-Kramer, ¿no? Entonces lo que me da esta desigualdad es el valor de la cota inferior de la varianza. ¿Cuál debería ser la cota inferior? Entonces voy a comparar si mi varianza de mi estimador está dentro de esta desigualdad, y si está, significa que la varianza de mi estimador es la varianza mínima de todos los estimadores que yo podría elegir. Entonces puedo tomar estos dos criterios, ¿no? De probar que es de varianza mínima o es eficiente si tengo diferentes estimadores que comparar. Bien, a ver, veamos un ejemplo para ver cómo se aplicarían estos estimadores. Me dicen que tengo una muestra de 7 valores, tengo una muestra aleatoria, y la muestra aleatoria significa que son independientes estos valores, y la población tiene dos parámetros. La población tiene una media poblacional y tiene una varianza poblacional, y me dice que tengo dos estimadores, y estos estimadores son estimadores del estadístico de la media poblacional. Entonces me dan teta 1 y me dan teta 2, ¿no? Y me dice que teta 1 es la sumatoria de x1 hasta x7 dividido entre 7, y si yo recuerdo esto es un valor, esta expresión es la media aritmética, ¿no? O el promedio. En cambio me dicen que teta 2 es 2 veces x1 menos x6 más x4, todo dividido entre 2. ¿Qué me pregunta? ¿Alguno de los estimadores es insesgado? ¿Cuál de los estimadores es el mejor? ¿En qué sentido es el mejor? Lo primero que vamos a ver es ver si los estimadores son insesgados. Entonces defino que tita 1 es un estimador de la media poblacional y tita 2 es un estimador de la media poblacional también. Pruebo si el estimador es insesgado para tita 1. ¿Cómo tengo que probar? Me dicen un estimador es insesgado si la esperanza matemática del estimador es igual a el valor del estadístico que estoy evaluando. Entonces voy a evaluar la esperanza matemática, introduzco esta sumatoria dentro de la esperanza matemática, y si recuerdo las propiedades de la esperanza matemática, me dice que la esperanza matemática de cada variable aleatoria, porque siguen la misma distribución de probabilidades, es la media poblacional. Cada esperanza matemática será igual a la misma esperanza matemática, y la esperanza matemática es igual a la media poblacional. Entonces esto es una sumatoria de 1 a 7, por tanto será 7 veces la media poblacional, y si divido tendré igual a la media poblacional. Entonces la esperanza matemática de tita 1 es igual a el valor del estadístico. Entonces el estimador sí es insesgado. Ahora veré para tita 2. Bueno, la esperanza matemática, introduzco toda esta función y tiene la propiedad distributiva la esperanza matemática. Simplemente voy a distribuir y cada esperanza matemática es igual al valor de la media poblacional. Entonces finalmente también el estimador tita 2 es un estimador insesgado, porque la esperanza matemática de tita 2 es igual a la media poblacional. Ambos son insesgados. Todavía no puedo decir, bueno, la primera respuesta es ambos son insesgados.
Ahora, ¿cuál de los estimadores es el mejor? Todavía no puedo determinar, ambos cumplen la primera propiedad. Analizaré sus varianzas. Veré cuál estimador es más eficiente. Como tengo dos estimadores, los puedo comparar. Entonces voy a probar su eficiencia. Voy a calcular la primera varianza. Como es una muestra aleatoria, entonces las variables son independientes. Y ahí hemos visto propiedades de las variables independientes, ¿no? La varianza, cuando son variables independientes, tiene una propiedad distributiva. Voy a distribuir esta suma, ¿no? Y la distribuyo de esta forma. Cuando voy a esto para tita 1, la varianza había sido 1 sobre 7/8 de la varianza poblacional. La varianza de la muestra tita 2, igual introduzco la relación y finalmente voy a distribuir por la propiedad de la varianza y ya tengo calculada la varianza de tita 2, que es 3/2 la varianza poblacional. Entonces las voy a comparar. Esta es la varianza de tita 1 y esta es la varianza de tita 2, donde tengo que la varianza de tita 1 es menor a la varianza de tita 2. Por tanto, tita 1 tiene una varianza mínima o es más eficiente que tita 2, por tanto es mejor. ¿Qué significa? Respondiendo estas preguntas, ¿cuál es la mejor? La mejor es tita 1. ¿En qué sentido? En que tiene menor dispersión, porque la varianza es más pequeña. Entonces tengo ya ese criterio para definir. Entonces puedo ir viendo y probando las propiedades para ver qué estimador es el mejor a momento de hacer la estimación. Entonces estas propiedades las voy a ir reconociendo cada vez que haga estimación para ver cuál es el mejor estimador que tengo que utilizar a momento de estimar. Bien, vamos a ver el tercer tópico, que es el teorema central del límite. Igual, el teorema del límite central está circunscrito a las muestras, ¿no? Entonces, si yo tengo una muestra, ¿no?, que es un conjunto de variables aleatorias independientes, y cada esperanza matemática tiene la misma, tiene un valor de la media poblacional, y cada varianza de cada variable es igual a la varianza de la población, y defino una nueva variable, defino y como la sumatoria de las variables aleatorias en x. Entonces, si tengo una nueva variable aleatoria, que es la sumatoria, puedo definir que esta nueva variable aleatoria sigue una distribución normal. Ahora, hay una limitación. Si n es muy pequeño, o sea, si el tamaño de la muestra es muy pequeño, no puedo afirmar que la nueva variable y, que es la sumatoria, siga una distribución normal. Cuando sí se asegura que aproximadamente la nueva variable aleatoria tiene una distribución normal. Estas variables aleatorias no necesariamente tienen que seguir una distribución normal para que se cumpla que y es una distribución normal. Ese es el principio del teorema. Puedo tener, cada variable aleatoria puede tener una función de probabilidades diferente. Esta puede ser exponencial, esta puede ser uniforme, esta puede ser normal, una puede ser chi cuadrado. Puedo tener diferentes, cada variable aleatoria puede tener diferentes distribuciones de probabilidades. Pero si yo agrego estas funciones de probabilidades,
las agrego en una suma, el resultado de la suma de estas variables aleatorias pueden tener una distribución normal. Cuando n no es pequeña, ¿no? Cuando n tiende a infinito, cuando n es muy grande, se puede afirmar que tiene una distribución normal. Entonces ese es el fundamento de la distribución normal, ¿no? Y lo que nos garantiza es que sí tiene una distribución normal cuando n tiende a infinito, ¿no? Cuando este límite entre la función de distribución de z cuando n tiende a infinito, esto tiende a 1, ¿no? Entonces podemos afirmar que esto sí es convergente cuando n tiende a infinito. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una muestra aleatoria donde cada variable tiene la misma distribución? Se dice variables aleatorias independientes, aquí también son independientes, pero cada variable aleatoria tiene la misma distribución, por decir, todas tienen distribución exponencial, todas tienen distribución gamma, todos tienen una distribución chi cuadrado, ¿no? Cuando todas las variables aleatorias tienen la misma función de distribución de probabilidades y y es la suma de estas variables aleatorias, entonces puedo escribir z, que z es una nueva variable que tiene una distribución normal estandarizada. Puedo definir que esto es igual a y menos n, la media poblacional, sobre la desviación estándar por la raíz de n, ¿no? Que es equivalente al anterior z que habíamos visto. Y de igual forma esto está sujeto a que n tienda a infinito. Si n tiende a infinito, y tiene una distribución normal, pero si n es muy pequeña, no se puede afirmar con mucha certeza que y siga una distribución aproximadamente normal. Entonces ese es el teorema del límite central, que es la base para hacer este tipo de aproximaciones, ¿no? No vamos a trabajar con todas las distribuciones, sino vamos a generalmente hacer que estas distribuciones se converjan a una distribución normal para finalmente trabajar en una distribución normal. Bueno, el cuarto tópico que queremos ver son las variables aleatorias de la media muestral y de la varianza muestral, que es las que más vamos a utilizar. Entonces vamos a definir la distribución de la media muestral para poblaciones infinitas y vamos a definir la media muestral para poblaciones finitas. Cuando decimos que una población es infinita, cuando n es muy grande o cuando no tenemos n, que es el tamaño, n mayúscula, que es el tamaño de la población. Y lo que sí tenemos es n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Entonces n minúscula comparado con n mayúscula, que n es el tamaño de la población, n mayúscula, decimos que la población es infinita. ¿Cuándo es infinita? Cuando las variables aleatorias son independientes y además están igualmente distribuidas y tienen una población y tienen una media poblacional y tienen una varianza poblacional. Entonces, si esto se cumple, la esperanza matemática de la media muestral es igual a la media poblacional y la varianza de la media muestral es igual a la varianza poblacional entre n. Entonces estos son los dos parámetros de la media muestral. Y por el teorema central del límite, la media muestral tiene una distribución de probabilidades normal, siendo que no necesariamente esta muestra o las variables de
estas variables aleatorias tengan una distribución normal. Si tienen una distribución normal, la media muestral es normal. Pero si no tuvieran una distribución normal, la media muestral sí tiene una distribución normal. Entonces, en el caso de las poblaciones finitas, lo que sí vamos a tener en las poblaciones finitas es n, que es el tamaño de la población. Y si tenemos n, y además que cada valor de la muestra es un valor sacado de la población sin reemplazo, se define que la función de probabilidad conjunta es igual a una distribución hipergeométrica. Esto ya lo han debido ver, y si no lo vamos a recordar más adelante. Si esto es de esta forma, se calcula de manera diferente la media y la varianza de una población finita. Y finalmente tenemos que la media, la distribución de la media muestral, tiene dos parámetros. Se repite que la esperanza matemática de la media muestral es igual a la media poblacional, pero la varianza tiene parámetros de ajuste. La varianza de una media muestral es igual a la varianza poblacional entre n multiplicado por la diferencia de del tamaño de la muestra poblacional, el tamaño de la población, menos el tamaño de la muestra, entre el tamaño de la población menos 1. Este es un factor de ajuste que tiene entre la población infinita y la población finita. Entonces tenemos que recordar que cuando trabajemos con poblaciones finitas, la esperanza matemática de la media muestral y la varianza de, bueno, la esperanza se repite, ¿no? Tanto en poblaciones finitas o infinitas es la misma. La que sí cambia es la varianza muestral, que tiene un factor de corrección específico, la población finita.